Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro seminario en línea del día de hoy, el cual llevará por nombre Mediciones Offline para Mantenimiento de Motores, y el cual será presentado por Jenny Arrestre Hernández, gerente regional de ventas de Dominion México. Adelante, Jenny. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por dedicarnos esta hora, estos 45 minutos aproximadamente, a conocer más acerca de qué mediciones adicionales podemos hacer. Hemos llevado una serie de seminarios en el que hemos avanzado a partir de mediciones fundamentales para el mantenimiento predictivo, utilizando multímetros, utilizando pinzas amperimétricas o termómetros infrarrojos, avanzar a mediciones ya más especializadas, como pueden ser calidad de energía, como pudo ser termografía, vibraciones. Y estas primeras mediciones o estas mediciones en línea nos permiten tomar decisiones para saber qué mediciones son convenientes hacer en modo offline o fuera de trabajo. Es importante recordar o tener en mente que uno de los principios de Fluke siempre ha sido mantener su mundo en funcionamiento constante. Pero este funcionamiento constante también nos lleva a un desgaste paulatino, sobre todo si no tenemos un mantenimiento eficiente. ¿Cómo determinar qué tan eficiente o qué tan ineficiente puede ser un mantenimiento? ¿Hacia dónde yo puedo avanzar con el mantenimiento? ¿Cómo puedo ahorrar mucho más? Y en particular en la parte de los motores. Algunos nos preguntarán, ¿por qué en particular nos estamos enfocando en la parte de los motores? Simple y llanamente, porque los motores eléctricos consumen el 65% de la energía que produce su planta. Entonces, imaginemos el ahorro que pudiéramos tener si nosotros enfocamos un buen mantenimiento a este tipo de carga. Por ejemplo, los ahorros en costo por alineación de máquinas nos puede ayudar a disminuir hasta un 10% del consumo energético que tenemos en nuestra instalación. Reducir los tiempos muertos de los motores es una inversión inteligente. Una mayor capacidad de detección de fallas en nuestra empresa nos va a significar, por ende, un tiempo mucho más productivo. Entonces debemos enfocarnos a tener un buen mantenimiento de motores, ya que crea ahorros de energía significativos que vamos a ir desglosando a lo largo de este webinar en los diferentes entornos de trabajo. Sin embargo, esto puede ser un gran reto, ya que se debe saber mucho de nuestras cargas, de esos motores que nosotros tenemos instalados. ¿A qué me refiero con saber de nuestros equipos? Necesitamos saber cuánto es nuestro universo, cuántos son viejos, cuántos están dañados, cuántos ya están reparados, cuántos están mal alineados, de qué capacidad son cada uno de esos motores. Nosotros tenemos que tener claro cómo se encuentra el universo de nuestros equipos dentro de la planta para entonces traducir más fácilmente los ahorros, calcular los retornos de inversión. Ahora bien, ¿cómo puedo yo determinar si es que un motor en mi planta en efecto está teniendo un mal funcionamiento? ¿Cómo es que puedo tener actualmente sospechas de que sí, ok, tengo un motor que falla? ¿Cuáles son los síntomas que se pueden presentar en un motor? ¿Qué síntomas a ustedes se les pueden ocurrir? Bueno, pues vamos a enlistar algunos. Los signos de falla que puede tener un motor. Sí, va a ser casi un test. Sí, ustedes han visto desgaste de sellos por flexión de los ejes, es decir, que empiezan a tener una pequeña
doblez el eje, porque estamos forzando obviamente a que esté alineado el motor. Esto nos va a llevar a desgaste de sellos. A cada uno de estos rubros, para que nosotros empecemos a analizar el retorno de inversión, nosotros debemos de también irle poniendo un signo de pesos. ¿Cómo se pone el signo de pesos? Simple y llanamente, ¿cuántos cambios de sellos he tenido a lo largo del último año? Si estoy hablando de julio, bueno, voy a hablar del junio de 2015 a junio de 2016. ¿Cuántos cambios de sello se han realizado? ¿Cuánto me ha costado esto desde tiempo hora hombre hasta obviamente la materia prima? ¿Y cuánto me ha costado en tiempo de no producción? Si bien yo programo el mantenimiento, de todos modos, ¿qué ha sucedido? O revisar si ha acontecido un evento que haya salido de mi programación. ¿Qué implica esto? ¿Qué falló antes de que le tocara el mantenimiento? ¿Vale? Entonces hay que irle poniendo signo de pesos. Cuando hay un incremento de temperatura, este incremento de temperatura usualmente va a también determinar un consumo mayor de energía dentro de esa carga o en esa carga en particular. Ahora bien, también recordemos que por cada 10 grados Celsius arriba de la temperatura de operación que indica su motor en la placa, estamos reduciendo la vida útil del motor. Entonces volvemos a poner signos de pesos. ¿Cuánto más está consumiendo este motor por un incremento de temperatura? Decíamos en los anteriores webinars que la energía, o más bien recordábamos en los anteriores webinars, que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Si la energía no la estoy eléctrica, no he tenido la capacidad de traducirla al 100% en trabajo, pues entonces va a empezar a presentarse en calor, que es una pérdida de energía, es una energía que realmente no me está produciendo un trabajo, que es para lo que yo necesito un motor. Entonces, ¿cuánto más está trabajando ese motor? Y adicionalmente, ¿cuánto menos me va a durar ese motor? ¿Cuántos motores tienen con la temperatura arriba de su temperatura de operación? Eso es dinero. Así es que hay que irle poniendo nuevamente signo de pesos. ¿Cuánto más me está consumiendo en función del incremento de temperatura que está teniendo ese motor? Obviamente, también este incremento de temperatura se va a traducir en la reducción también de la vida útil de los valeros. Entonces, nuevamente a poner signo de pesos. ¿Cuántos valeros he cambiado a lo largo del último año? ¿Cuál es el costo aproximado que este cambio no programado o prematuro por falla me ha generado este mal mantenimiento? Y obviamente todo esto me va a llevar a que yo tenga vibraciones en mi máquina. Por eso hablábamos también que es sumamente importante hacer una medición de vibraciones. Cuando yo mido vibraciones, yo tengo la capacidad de adelantarme a una falla inminente en mi motor, ya que el primer estado de fallo en un motor no lo va a dar la parte de vibraciones. Entonces, ¿qué tan importantes son los motores para ustedes y para su trabajo? ¿Cómo administran actualmente los fallos que se están teniendo en los motores en su planta? Repito, ya hemos hablado de mediciones de diagnóstico en línea, tales como calidad de energía, termografía y vibraciones. Pero ahora, si ya contamos con un diagnóstico que nos permita que debemos aplicar un mantenimiento, ¿cuáles son las mediciones recomendadas? Una de las mediciones o uno de los puntos que hay que entender es por qué
se avería o por qué empezamos a tener estos signos de falla? ¿Cuáles son la causa raíz de estas fallas? En vibraciones nosotros podemos tener, en el caso del Plug 810, nos va a permitir determinar el origen de la falla, la gravedad de la falla y dónde se encuentra la falla. ¿Qué implica? Que yo puedo saber si está vibrando debido a un desbalance, debido a desgaste de valeros, debido a una mala alineación o debido a holguras. Si es una cuestión de valeros, ¿en qué valero es? ¿Y de qué valero? Si es el motor o es en el siguiente elemento acoplado. Entonces, eso nos permite vibraciones. Y nosotros tenemos un estimado, estadísticamente, hemos identificado que hasta un 50% de las averías en las máquinas están relacionadas con una alineación imprecisa. Esto es importante. Y la pregunta fundamental es, ¿cómo realizan actualmente la alineación de sus motores? ¿Qué implica una alineación precisa y qué tanto me puede ayudar tener una alineación precisa? Bueno, vamos a entender entonces cuáles son esos beneficios de una alineación precisa. ¿Cómo puedo determinar si estoy teniendo una alineación precisa o no? Pero antes de describir o de ahondar en los principios o en los beneficios de una alineación precisa, hay que entender qué implica alinear. Bueno, alinear básicamente es poder hacer concéntrico el eje de rotación del motor con el siguiente elemento acoplado. Así vamos a tener un flujo de energía mucho más óptimo y reduciremos, por ende, los desgastes debido a que se tiene que tener un esfuerzo adicional si no se presentan estas condiciones. ¿Cómo se puede presentar la alineación? Bueno, hay diferentes o hay 4 parámetros fundamentales de una cuestión o en las cuestiones de alineación. Se habla de una cuestión de angularidad cuando yo estoy teniendo únicamente una apertura, ya sea en forma vertical o en forma horizontal. Aquí, si se dan cuenta, yo estoy viendo la máquina de lado, ¿no? Y yo veo que está en la parte del cople más abierto, de la parte de arriba. Entonces eso me genera un pequeño ángulo. En esta parte de abajo vemos la misma máquina, pero vista ahora de arriba en lugar de lado. Y también vemos un pequeño desplazamiento del lado derecho, si es que lo vemos como si nosotros fuéramos el motor, ¿no? Hacia la bomba. Entonces, este tipo de angularidades se pueden presentar. ¿Qué implica? Aquí tal vez calzar la máquina con lainas y aquí moverla o desplazarla de lado. Acá también tenemos otro tipo de comportamiento que se conoce como offset, ya sea vertical u horizontal, que es un desplazamiento en realidad en paralelo, que lo que tenemos es que el eje de rotación, en lugar de estar concéntrico, está corrido en la misma proporción en toda la máquina, ya sea en vertical o en horizontal. Entonces, esas son las condiciones que podemos presentarnos. Sin embargo, puede presentarse la combinación de varias. Entonces, mientras más complejo es la combinación de ellas, pues más implica la necesidad de alinear. ¿Cuáles son los elementos en un motor que más se pueden desgastar? Por ejemplo, los valeros. El tiempo de vida de un valero. Con un offset de 1 milímetro, es decir, cuando yo tengo un desplazamiento en paralelo, ya sea vertical o horizontal, de 1 milímetro, busquen una regla literal y vean cuánto es 1 milímetro. Parece nada,
pero con un desplazamiento de offset de 1 milímetro se cae al 50% la vida útil de los valeros, aproximadamente. Aquí ya lo ponemos mucho más preciso. Si yo tengo una alineación precisa, es decir, que el offset lo llevé a 0.13 milímetros, todavía dividamos más ese milímetro en menores piezas, y yo puedo reducir solo el 10% la vida útil del motor, o sea, del valero, disculpe. Entonces, mientras más precisa sea la alineación, más eficiente va a ser o más durabilidad van a tener las piezas mecánicas en mi sistema. Hablaba hace un momento también de los sellos, la parte de los sellos mecánicos. Las reparaciones de sellos mecánicos se pueden reducir hasta en un 65% cuando contamos con una alineación precisa. Aquí hablamos, aquí en estas pequeñas gráficas, hablamos de que después de qué tanto tiempo tengo que hacer una reparación. Si tengo un offset máximo de 0.05 milímetros, yo estoy hablando de que puedo hasta en 80 meses hacer un cambio de sellos. Esa es la parte interesante de hacer una alineación precisa. ¿Ok? Y no estoy hablando de las condiciones de nada. Solo estoy hablando de que tenemos una de las condiciones de mala alineación, que es offset. ¿Y cuánto podemos aumentar tanto vida útil como la programación de los mantenimientos? Ahora bien, hace un momento comentaba o empecé la charla comentando que una alineación precisa nos va a poder ayudar a reducir el consumo de energía hasta un 10%. Aquí vamos a tener un pequeño análisis. Tiene una pequeña gráfica donde viene el costo del tiempo de vida de una bomba de agua que todos podemos tener en nuestra planta. 5% del costo prácticamente solo es por la importación, 8% por el mantenimiento, pero el 87% del consumo que tiene o el costo que tiene la máquina de esa bomba a lo largo de su vida está enfocada al consumo de esta, para obviamente realizar su trabajo. El costo de una bomba a lo largo de su vida útil es en su mayoría consumo de energía eléctrica. Démonos cuenta de esto. En muchas ocasiones la toma de decisiones en mantenimiento no contempla el verdadero costo de los activos. Entonces tenemos que entender, si yo quiero reducir costos en el mantenimiento, entonces también debo de enfocarme en qué tanto consumen mis equipos. Por eso al principio empezamos este año hablando de calidad de energía, de consumos de energía. Las máquinas rotativas son susceptibles de sufrir desalineación, eso es un hecho. Si yo no tengo las lainas adecuadas, por el mismo desgaste y demás. Unas máquinas bien alineadas en la fase de puesta en marcha y sometidas a un mantenimiento periódico a partir de ese momento ayudarán a reducir los costos de mantenimiento y de operación de la planta a largo plazo, ya que las máquinas rotativas tienen un consumo energético intrínseco a su funcionamiento y sufren ineficiencias operativas. Las más evidentes son las relacionadas con la transmisión dinámica de la máquina. La desalineación es una de ellas y se genera de manera reiterada en máquinas rotativas. Inclusive, al momento de ser instaladas, estas se desalinean con el primer arranque. El objetivo de todo responsable de planta debe de ser monitorizar, o sea, estar escaneando continuamente el funcionamiento de su parque de máquinas para corregir estas ineficiencias operativas y obviamente evitar esos despilfarros energéticos por desconocimiento de la importancia de la alineación. ¿Cuánto podemos ahorrar si tenemos una alineación precisa? Y la parte interesante es que no necesito sacar la máquina de trabajar para saber
que necesita hacer una medición offline. Yo puedo hacer una medición de vibraciones que me va a determinar qué requiere una alineación o que el fallo puede ser por una alineación. Si no es así, pues no hago o no lo busco. Ahora bien, he estado hablando de los beneficios de la alineación, he estado recordando parte de los webinars anteriores respecto a calidad de energía y vibraciones, y he repetido continuamente que se debe de tener una alineación precisa. ¿Cómo puedo conseguir una alineación precisa? Hay muchos métodos de alineación. Podemos alinear desde el más sencillo, que es por regla, o a veces yo le digo al ojo de buen cubero. Puede ser por relojes de carátula, pero una de las mediciones de alineación más precisas son la alineación por láser. ¿Por qué? Obviamente el ojo tiende a tener un margen de error mucho más grande. ¿Qué pasa con los relojes de carátula? Han sido una herramienta muy útil a lo largo del tiempo, pero si queremos llevar el ahorro de energía más allá, necesitamos ser mucho más precisos. En los relojes de carátula, por su naturaleza mecánica, también se sufren desgaste y también tienen una mayor imprecisión, a comparación con la alineación por láser. Ahora bien, ¿cuáles son los principios de medición por láser? ¿Cómo es que funciona esta alineación por láser? Bueno, la tecnología de alineación por láser lo que hace es mandar un haz de luz, un láser, a un reflector o un prisma que a su vez va a rebotar la señal y tiene que volverla a captar el láser y detector. Entonces ahí va a empezar a ver el patrón que se va a presentar al momento de que yo voy girando la máquina. ¿Qué es lo que sucede o cómo es que se va a instalar? Bueno, en el caso del Flux 830, lo que hacemos es, aquí yo tengo un láser, se los voy a mostrar aquí, tengo un láser y este es mi reflector. Como se pueden dar cuenta, a través de esta cadena yo fijo tanto el láser como el reflector en el eje del motor. Una vez que tengo la reflexión, sale el láser de luz y tengo la reflexión por este prisma, en el sensor o en el detector se va a ir plasmando en un plano cartesiano los puntos de incidencia. Si hay algún tipo de desalineación, se va a ver reflejado en este plano. Yo voy a tener una formación de una figura geométrica, ya sea un círculo o una elipse, dependiendo del tipo de alineación que yo esté teniendo. Esto me va a permitir, al momento de tenerlo fijado a la flecha, que yo voy a poder girar los coples. Yo puedo girar los coples, o más bien la flecha o las máquinas acopladas, o bien si no se puede, las puedo también alinear de forma desacoplada. Para entonces ya así poner malla y demás, brida y demás cuestiones, para asegurarme que una vez que ya me haya asegurado que la máquina está bien alineada. Se hace un preajuste en el láser para confirmar que esté incidiendo justo en el centro del detector y finalmente se va a ir girando. Cuando yo voy girando en el motor y está mal alineado, al finalizar, yo voy a tener una gráfica como esta, que me va a permitir saber qué tan grave está mi alineación, mi desalineación, y cuánto es la desalineación que se está presentando. Este término de gap se refiere a la angularidad o la descripción que comentamos al principio de ángulo. Y offset habla de un desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en esta máquina lo que vemos es que en modo vertical está muy mal alineado
Y aquí nos dice cuántas láminas de qué grosor necesito en cada pata para que pueda corregir la alineación vertical. En el caso de la parte de horizontal sucede exactamente lo mismo. Me va a hablar de un gap o un ángulo al que se refiere referente a un ángulo o una angularidad en el eje de rotación, y un offset que se refiere al desplazamiento. E igualmente nos va a decir qué tanto tengo que correr la máquina. Es importante que cuando yo estoy pensando en ahorrar energía y en ahorrar a través de una alineación precisa, debo de tener también en cuenta que mis máquinas deben de estar preparadas para hacer esta alineación precisa. ¿A qué me refiero con que deben de estar preparadas? Deben de estar listas para tener un modo de desplazamiento horizontal. Hay esta parte de los tornillos que vemos aquí se los ponemos como de ejemplo. No es recomendable obviamente dar golpetazos porque también ahí vamos a perder eficiencia en el motor por los golpes al mismo. Entonces lo que se recomienda es un tornillo micrométrico que nos va a permitir hacer el desplazamiento de, por ejemplo, esto, 0.09 milésimas del motor en la parte frontal, la parte de enfrente. Y obviamente tengo que tener espacio para que el motor se pueda mover. Ese es un punto. Y adicionalmente yo tengo que tener lainas. Mucho recomendamos el acero inoxidable. Es importante el acero inoxidable porque si está expuesto a la intemperie, si hay humedad. Por ejemplo, hoy en la madrugada, no sé de dónde nos están escribiendo todos, pero creo que hay varios de varios estados, pero por lo menos aquí en Guadalajara, en la madrugada, y en particular aquí en Tlaquepaque, cayó la lluvia. Entonces, esta humedad también va a desgastar o también se va a afectar a las lainas. Si no son de acero inoxidable, por eso luego quitamos las lainas y encontramos que ya están oxidadas, que ya no hay casi laina, y también es importante que no debemos de tener más de 3 lainas. ¿Por qué? Porque esto implica un colchón. Entonces tenemos que tener lainas de diferentes espesores que me permitan calzar la máquina de manera óptima. ¿Qué significan estos sensores o estos colores que tiene la pantalla? ¿Qué tanta tolerancia tengo? La tolerancia va a estar en función de los RPM del motor. Mientras más rápido gire el motor, mucho más, más precisa tiene que ser la alineación, ¿ok? Porque si no, obviamente, vamos a tener mucho más pérdida de energía. En el caso de el Fluke 830, ¿cómo es que nos permite hacer esta alineación? En 3 simples pasos. Configuramos la máquina. ¿Qué es lo que me permite hacer qué es lo que buscamos en la configuración de la máquina? Saber las dimensiones, saber los RPM del motor, saber el tamaño del acople, la distancia entre patas, la distancia entre los sensores. Es básicamente mediciones. A comparación de con el 810 que necesitábamos un poquito más de información que viniera en la placa como los HPs y la medición de RPMs, aquí básicamente lo necesitamos la medición de placa. Después vamos a hacer una medición o hacemos la medición colocando el sensor y el reflector sobre el acople del motor, sobre la flecha del motor, y finalmente obtenemos un diagnóstico. Y podemos hacer la corrección en vivo. Ese es un punto bastante importante, porque dentro de los insumos que debemos de considerar dentro del mantenimiento, está también contemplado la parte de el tiempo que consume el hacer esta reparación. Si nosotros tenemos los aditamentos de correderas
o el tornillo sin fin para el desplazamiento horizontal, lainas de acero inoxidable y las herramientas adecuadas, podemos hacer una alineación en no más allá de 30 minutos. Si obviamente hay que hacer adecuaciones todavía, pues eso nos va a llevar mucho más tiempo. Hay consideraciones importantes que debemos de tener en cuenta previo a hacer una alineación por láser, que es también contemplar que el cople no, que los ejes no estén doblados, que los coples también no estén vencidos, porque también si en algún momento se forzó la alineación, tuvo un desgaste y pudo tener un doblez, y eso no lo va a poder corregir la alineación por láser. Entonces, esto es lo que nos podemos nosotros ir determinando si hay una falla de alineación y reducir ese 50% de errores que se pueden presentar debido a este problema. La alineación por láser en muchas empresas está empezando a tener mucho auge precisamente porque estamos cada uno de nosotros buscando mayores áreas de ahorro de energía. Básicamente se debe a un tema de desconocimiento a veces, de saber cómo puedo, qué tanto puedo ahorrar, por lo cual no se hace una alineación por láser. Y seguimos de repente en las condiciones tradicionales. Entendamos que una alineación por láser nos permite ahorrar y eliminar costos de mantenimientos, de ciertos mantenimientos, reducción de fallas y aumentar así la productividad. Existen muchas herramientas para hacer diagnósticos o para alineación, pero a través de la alineación por láser la tarea se convierte en algo mucho más fácil de ejecutar. Y además, tengamos en cuenta que el 80% de las averías mecánicas en una máquina también se debe a situaciones muy básicas, como lo que decía, alineación, decíamos el 50% es alineación, pero ¿qué contempla este 80% de averías básicas? Porque puede ser una mala alineación, lubricación y desbalance. Esas son las más comunes por las cuales falla un motor. El resto de los problemas son consecuencia de estos anteriores que mencioné, o son de una menor probabilidad o de un impacto menor. Es por ello que el Flujo 810 se enfoca prácticamente en ese tipo de problemas. Ahora bien, esta es la parte mecánica ya de la instalación, pero también hay un punto importante. ¿Qué sucede si yo quiero hacer una alineación? Bueno, que ya hice la alineación, pero también he detectado o se detectó que hubo un incremento de temperatura. Hace un momento comentaba que por cada 10 grados Celsius se disminuye la vida útil del motor hasta en un 50%. ¿Por qué se disminuye? Porque la temperatura alta también va a afectar el aislamiento de ese motor. Ok, si yo ya lo saqué de trabajo, si le voy a hacer un mantenimiento, otra de las mediciones importantes que debemos contemplar es la medición de aislamiento. La medición de aislamiento nos va a permitir conocer cómo se encuentra el cableado del motor. ¿Qué implica? Yo por un motor, o si yo tengo un motor eléctrico de 440, yo debo buscar suministrarle 3 veces más, por lo menos 3 veces más, esa tensión nominal a través de un medidor de aislamiento. ¿Ok? ¿Por qué 3 veces más? La idea aquí en una medición de aislamientos es estresar el cable o el cableado. Lo que hacemos es como lo que haríamos si necesitáramos revisar si nuestra llanta está ponchada o no. Primero le metemos aire y luego, bueno, algunos lo meten a agua y si hay, ¿cómo se llama? Fugas. Pues primero tengo que meterle una presión, una tensión eléctrica de corriente directa. En este caso, los medidores de aislamiento son de corriente directa y lo tengo que poner a una tensión alta.
para que vea si en efecto se está perdiendo aislamiento. Con esto yo puedo determinar o identificar si hay un problema potencial. Los cables del motor o conexión del motor están bien o están mal. Esto también es un punto importante. Vamos a hablar también en otro webinar cómo se pueden hacer diagnósticos a la salida de un variador de velocidad. ¿Cómo puedo diagnosticar fallas después de un variador de velocidad? Nos va a ayudar también la medición de aislamiento a comprobar el correcto apriete de las terminales de los cables del motor. Si llegamos a ver con termografía que una zona del motor está más caliente, potencialmente podemos pensar que hay una pérdida de aislamiento. Potencialmente, pero lo tenemos que comprobar. Y se comprueba con un medidor de aislamiento. Nos va a permitir realizar pruebas de resistencia de aislamiento, ya decía, en cables y conexiones y la resistencia del devanado, para corroborar que en efecto no estemos afectando o no se haya visto afectado los devanados del motor. Entonces tenemos que hacer esta medición adicional. El desequilibrio de corriente puede estar producido por un mal cableado o problemas de aislamiento en el motor. Aquí quiero hacer una pausa particular. Cuando mandamos a rebobinar un motor, ¿qué es lo que reciben ustedes usualmente de su proveedor? Lo que reciban es importante que ustedes lo comprueben. Volver a comprobar la medición de aislamiento. Obviamente, cómo llegó o cómo lo mandaron y cómo regresó. Que los henrios sean los mismos en cada bobinado. ¿Por qué? Porque si no voy a tener un desbalance, que paulatinamente me va a generar también vibraciones y me puede generar calentamiento. Y entonces voy a tener mayores consumos. Para comprobar si el motor tiene problemas de aislamiento, hay que desconectar el motor y realizar pruebas de resistencia de aislamiento. Es por eso que está dentro de las mediciones offline que nosotros estamos recomendando. Podemos hacer pruebas, una prueba de aislamiento del motor detallada, retirando los puentes de interconexión delta del interior de la caja de terminales. Esto dependiendo de el alcance que ustedes puedan tener en su taller de mantenimiento de motores dentro de su planta. Si esto básicamente lo dejamos a una proveeduría adicional, bueno, con la parte de comprobación de los devanados es más que suficiente. Ahora bien, hace un momento decía que el pegarle al motor para moverlo afecta la eficiencia del motor. El mal aislamiento afecta la eficiencia del motor. Y estoy hablando mucho de eficiencia del motor. ¿Y qué creen? Justamente porque es muy preocupante la eficiencia, cómo se está comportando la eficiencia del motor, es que Fluke ha empezado a considerar cómo hacer estas mediciones o cómo ayudarles a determinar qué tan eficiente está siendo mi motor eléctrico. Aquí voy a tener que hacer una pausa a las mediciones offline, porque lo que les quiero presentar es precisamente lo nuevo de Fluke. ¿Qué puede complementarles en los diagnósticos ojo online? Les decía que voy a hacer una pausa en las mediciones offline, porque esta es una medición que sí necesitaríamos hacer con el motor funcionando. Pero, ¿a qué me refiero con lo nuevo de Fluke? Bueno, varios de ustedes ya deben de conocer el Fluke 435, que es nuestro analizador de calidad de energía. Pues bueno, ha nacido un nuevo integrante de esa misma familia de analizadores de calidad de energía. Con todo lo que contaba el Fluke 435, pero adicionalmente tiene un complemento perfecto para lo que estamos hablando hoy, que son motores eléctricos. Nos va a ayudar ahora esta nueva solución para descubrir rápidamente el rendimiento eléctrico del motor,
para descubrir rendimiento mecánico y para comprobar el estado de calidad de energía que está suministrando energía a nuestro motor. ¿Cómo es que lo hace este equipo? Bueno, lo que tiene es una función de análisis de motor. Esta medición este nuevo equipo no solo nos va a permitir hacer mediciones trifásicas para medir potencia eléctrica, desequilibrio, factor de potencia y distorsión armónica. No solo eso, también nos va a permitir hacer un análisis eléctrico del motor. Para motores acoplados directamente, disculpen, con porcentaje de especificación nominal en placa, lo que vamos a necesitar es introducir la información que viene en placa, como HPs, RPMs, el factor de eficiencia que viene en el equipo, y nos va a permitir cuantificar rápidamente el rendimiento en relación con las especificaciones de diseño, medir y eliminar la mala calidad eléctrica como causas de fallas en los motores. Y aquí lo que yo tengo mostrándoles es, por ejemplo, cómo se encuentra la eficiencia o los HPs del motor, cuánto es la potencia mecánica del motor, cuál es el torque del motor, igualmente en bandas de gravedad. Esto va a estar en función de las normas o de NEMAS y que vienen sus motores. Muchos de sus motores dicen NEMA o dice Z o A y demás, y eso mismo, esa misma norma lo vamos a meter en el analizador. Entonces nosotros podemos revisar a través de eso la eficiencia de nuestro motor. Entonces yo puedo ver en este caso en particular que mi motor está con una eficiencia del 82%. Y entonces así yo puedo determinar si un motor también está trabajando de manera correcta a partir de consumo y la carga que está teniendo. Si está teniendo una sobrecarga, que puede estar deteriorando el motor o está trabajando de manera ineficiente. Entonces, estas son de las cosas nuevas que tiene Fluke. Y si se dan cuenta, en la última gráfica habla de el porcentaje de desbalance, la potencia nominal, el deterioro de la potencia y demás. Todo a partir del análisis de nuestro motor. Esas son de las nuevas, es una novedad que trae Fluke y obviamente puede complementar sin ningún problema todas las mediciones que ya habíamos estado analizando. Hablábamos de termografía, hablábamos de vibraciones, hablamos de medición de aislamiento y hablamos también de la parte de análisis de motores, sobre todo de la parte de eficiencia de motores. Con esto prácticamente yo ya estoy terminando los 45 minutos de charla respecto a las mediciones offline que podemos medir. Hay obviamente otras mediciones como de lubricación y demás que obviamente no las tiene contempladas Fluke dentro de sus soluciones, pero estas de aislamiento y alineación sí las tiene. Por ello hablábamos en esta ocasión de ellas. Quiero dejar estos 15 minutos adicionales para preguntas, para inquietudes y para dudas. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor se los agradeceré. Este es el momento de hacer sus comentarios. Ok, les pido por favor que todas las preguntas que tengan las realicen a través del chat. Y ahorita Jenny no les va a contestar. Bueno, en lo que están haciendo las preguntas,
A los asistentes, ahorita en un regalo particular a los que están conectados ahorita, les vamos a hacer llegar una liga al finalizar el webinar, donde van a poder descargar este libro. Este libro es un libro digital desarrollado por Fluke, donde habla de las pruebas de resistencia de aislamiento. Habla desde el índice de polarización, habla de las mediciones principios de medición de mantenimiento, instrumentos de comprobación de resistencia de aislamiento, reparación de fallas de la resistencia de aislamiento en instrumentos de comprobación, aplicaciones de la comprobación de la resistencia de aislamiento. Eso es lo que van a poder ustedes encontrar en este libro. Solo se los vamos a dar a los asistentes, a los que están ahorita actualmente conectados. Es un obsequio que tanto APSA como Fluke les quiere hacer para que puedan ampliar todavía sus conocimientos o tener un medio adicional de consulta para estas mediciones de aislamiento que se pueden o que pueden requerir ustedes. Aquí, por ejemplo, hay una gráfica bastante interesante de cuando hay un motor reparado. Con un aislamiento húmedo y un aislamiento seco, que por eso habla del índice de absorción dieléctrico, de polarización, perdón. Cuando un aislamiento está deteriorado, también habla de cuando lo mandamos a reparar, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que medirle. Bueno, está bastante interesante este libro. Va a ser una liga de Dropbox. Así es que si alguno de ustedes tiene alguna limitación de descarga en sus empresas, al finalizar APSA les manda una pequeña encuesta de qué les pareció el webinar. Nos ayuda mucho a saber si hay algo en que tenemos que mejorar para los siguientes entrenamientos en línea. Y bueno, y si tienen que cambiar o nos piden que le mandemos la información a otro correo, por favor, háganoslo saber. Y también comentarles el siguiente webinar, que va a ser el 9 de agosto, va a ser con el tema de reducción de costos de producción a través de calibraciones precisas. Tal vez los que están ahorita presentes son tal vez más del área mecánica o eléctrico, mantenimiento, pero si conocen a alguien del área de instrumentación, de calidad, o si cuentan con un laboratorio de calibración ustedes en planta, a las personas encargadas del laboratorio de instrumentación, por favor coméntenles que el próximo 9 de agosto, de 10 a 11, igualmente en este mismo horario, tendremos el webinar de reducción de costos de producción a través de calibraciones precisas, donde vamos a conocer la importancia de la calibración dentro del proceso de calidad de cada una de sus empresas, así como los impactos relativos a la deriva de precisión que los elementos de control en la planta pueden tener y pueden estarnos haciendo perder dinero. Entonces, como eso no queremos, todo está enfocado a que ahorramos. Entonces, básicamente es para esa parte. Bueno, pues si no tienen dudas. Bueno, damos inicio a las preguntas. Ok, perfecto. Pregunta Julio Alberto Lugo. ¿Cada qué tiempo es recomendado hacer una prueba de aislamiento? Ahí va a depender mucho de cómo lleves también tu historial. Si lo haces muy seguido, obviamente vas a desgastar el motor. Por ejemplo, si tú mides el aislamiento hoy y tú lo tienes programado cada 6 meses, por ejemplo, en un motor nuevo podría ser cada año. Pero obviamente mientras más viejo sea tu motor, recomendaríamos moverlo tal vez a 6 meses. Si en 6 meses viste que el gap o la diferencia de aislamiento entre uno y otro fue muy grande, en lugar de esperarte otros 6 meses, acércalo a 3 meses. Si no se movió, manténlo a 6 meses o te diría, puedes mandarlo a 8 meses. Si tú estás viendo qué indicadores te van a decir que potencialmente haya que revisar aislamiento, uno es la parte de
temperatura. Si tú ya mides termografía, te va a ayudar a identificar dónde hay puntos calientes. Cuando yo tengo un punto caliente en un motor, en una zona en particular, potencialmente yo puedo hablar de un desbalance. Puede ser tanto mecánico como puede ser eléctrico. Si tú mides con un analizador de calidad de energía y ves que no es eléctrico, entonces, que hay un desbalance, y en particular puedes programar el mantenimiento, tienes que revisar ese aislamiento. Pero te digo, relativo sería un año si es nuevo, si no serían 6 meses. Y si tú tienes tu tabla y se ve reduciendo el aislamiento, velo acortando a 3 meses. Si fue muy grande, monitorealo una vez al mes. El detalle, ojo, aquí el detalle y lo que se tiene que analizar es que ese equipo lo tienes que sacar de producción. Entonces, ahí qué tan viable o qué tan fácil para ti va a ser sacar un motor. Regresemos, todo es costo-beneficio. Entonces, esos son la parte que tenemos que ir analizando. Por eso es importante que vayamos documentando todo. Espero haber podido responder la pregunta. Bueno, nos pregunta Julio Alberto Lugo, con el medir de vibraciones es posible saber cuánto es mi desbalanceado del motor, cuánto sería mi valor máximo límite. Ok, en el caso del Fluke 810 te va a decir si está desbalanceado y si en qué estado qué tan grave está. O sea, igualmente así como el de alineación te va a dar 4 colores, pero no te va a decir, ok, tu desbalance es del 5, del 7%. Eso ya lo puedes revisar eléctricamente con un analizador de calidad de energía. Un analizador de calidad de energía sí te puede decir el porcentaje de desbalance, y sobre todo con el flujo 438 ya te va a decir también el porcentaje de desbalance en tu motor eléctrico a través del analizador de motores. Bueno, Oscar López nos pregunta, ¿las especificaciones de vibración del motor las tienen predefinidas el dispositivo, en el dispositivo? Ok. En el caso del de vibraciones, lo que trae, lo primero que haces es configurar tu máquina. Tú le pides, te pide HPs, te pide con qué está acoplado y demás. ¿Qué es lo que trae el equipo dentro? Trae un historial de funcionamiento y también trae tablas de severidad de ISO. Entonces, con el historial que trae dentro, determina, según la configuración que tú le diste, la gravedad de la falla. Y a partir del análisis del espectro de frecuencias, perdón que esté tan ramoneado un poco, pero es que estoy buscándoles una presentación precisamente de el 810. Ahorita que estoy viendo que son varias preguntas a este respecto, para que les pueda aterrizar. Ok, miren. Ok, les voy a mostrar, esta es la pantalla. Lo que hacen en realidad el analizador de vibraciones es que a partir de, capta todas las vibraciones, las formas senoidales y demás, y las va a convertir en un espectro de frecuencias. A través de este espectro de frecuencias es que el equipo determina dónde, qué tanto y a qué se debe. ¿Cómo lo determina el equipo? En vibraciones ya está preespecificado. Por ejemplo, la ordenada 1 o la armónica 1 se referencia al motor. Ese es habla de cómo se encuentra el motor. Entonces, aquí en el eje X va a decirme dónde, y aquí en el eje Y me va a decir cuánto, o sea, qué tan grave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vibración del motor no debería de estar o está determinada en ciertas escalas. Si llega hasta 100 milímetros por segundo, entonces ya puedo decir que es una falla grave. Y porque es en este tipo de patrón, es que yo puedo decir que es
desbalance. O bueno, yo no puedo decir, el equipo lo dice, ¿no? Pero es la parte de vibraciones que o a partir de cómo el equipo determina el origen de la falla, la gravedad de la falla y la ubicación de la falla. Porque no es lo mismo que esta amplitud se presente ahí a que se presente en esta, por ejemplo. ¿Qué sucede si es un motor acoplado con un ventilador? Esta es la del ventilador. Y entonces, si esta crece, el desbalance no está en el motor, sino está en el ventilador. Ese es el análisis que el analizador, el Fluke 810, hace en vibraciones, ¿vale? No tienen ustedes que hacer nada de este análisis. El 810 está enfocado a, decía, al 80% de esas fallas que se presentan, que es desbalance, holgura, desalineación y desgaste de valeros. Y él determina en esta, igualmente no está en una escala de gravedad, qué tan bien o qué tan mal está el equipo, ¿vale? Así es como lo determina. Bueno, Efren González nos pregunta, ¿el nuevo medidor de aislamiento en motores tiene un cable nuevo que no había visto para las 3 líneas de carga? ¿Es un nuevo aditamiento en el equipo? No, en realidad siempre ha traído, por lo regular, los portátiles, sí nada más traen 2 cables, el de tierra y el vivo, pero el 1550 y el 1555, que ya son de 5000 y de 10,000 volts, traen un cable adicional que es el de seguridad. Básicamente uno va a la carcasa, adiós, eliminar, déjenme borrar los marcadores, uno va a la carcasa y otro va a tierra, para que por la cantidad de tensión que estamos suministrando, no haya ningún fallo. Miren, por ejemplo, en esta imagen, más o menos se ven eso, bueno, no se ven los 3 cables, es el mismo. Es más o menos así, es el 1555, este es el anterior. Aquí viene el de tierra, el vivo, y aquí viene otro de seguridad. Este igualmente se puede conectar a tierra o a otro punto aterrizado del sistema para que haya una cuestión de seguridad. Sobre todo se maneja en el de 5000 y en el de 10,000 volts particularmente. Obed Alfredo Valencia nos pregunta, para iniciar con mediciones offline, ¿cualquier equipo sería el más recomendado? ¿Cuál equipo, perdón? Ok, para hacer mediciones offline, nosotros lo recomendamos en los primeros webinars, que como esto es dinero, si ustedes ya están manejando un mantenimiento preventivo, que es programado, bueno, pues ya ahí seguramente ya tienen sus rutinas de medir aislamiento, medir lubricación, confirmar la alineación y demás. Pero si se están basando, ya tienen un mantenimiento predictivo o un mantenimiento basado en condiciones, ahí es más recomendado basado en lo que las mediciones online les dijeron. Si el Fluke 810 te dijo, tienes un desgaste de valeros, no pienses en alinear, bueno, vas a tener que volverlo a alinear de todos modos, porque vas a tener que sacar el equipo, quitar valeros y demás. Pero lo primero es atacar el fallo grave. En el caso de los valeros, obviamente lo primero es que tendrías que programar mantenimiento paro, cambiar valeros y obviamente ahí aplicar alineación. Prácticamente la parte de alineación es cuando tú vas a sacar el motor y lo vas a volver a colocar. A menos que el Fluke 810 te diga, ¿sabes qué? O el de vibraciones que manejen, tienes un fallo alto o la vibración es debido a mala alineación, entonces no te enfoques en aislamiento ni nada, solo enfócate a hacer la alineación precisa y listo. Efren González nos pregunta, ¿el Fluke 438-2 podemos hacer las pruebas de rendimiento del motor online? Sí, de hecho esa es la idea.
Por eso decía en la presentación, ahí vamos a hacer una pausa en las mediciones offline, la eficiencia del motor se mide online. Entonces, lo que vamos a hacer es donde está energizado el motor, conectamos el 438, lo ponemos a modo de análisis de motores, le ponemos la información de placa que nos pide y listo. Ya ya podemos determinarlo. Una parte interesante, ¿cuántos de ustedes tienen el 435 serie 2? ¿Alguno de ustedes tiene 435 serie 2? Y si es así, comuníquense con APSA, porque es escalable al 438. Ajá, tiene un costo, obviamente, pero es escalable. O sea, es, es una ventaja en caso de que ya tengan el 435 serie 2. Ok, Alejandro Islas pregunta, para probar el cable del motor, en vez de inyectar 3 veces al voltaje que de alguna manera u otra estresa el cable, ¿es conveniente realizar pruebas de Very Long Frequency? Ok, pero la prueba esta prueba, ¿cómo la realizas? También le tienes que meter una señal de alta frecuencia. Entonces también le tienes que meter una tensión. Lo que hace, obviamente sí estresa el motor, pero así tú puedes determinar si realmente se está presentando un fallo o no. No es como las pruebas obviamente de HiPod o pruebas que ya son destructivas, por eso el suministro de energía es de tensión eléctrica es de corriente directa. Las pruebas de aislamiento de corriente alterna, esas solo las hace el fabricante y son pruebas destructivas. Él dice que, al contrario, esta prueba es de baja frecuencia para evitar dañar el cable. Okay. ¿Es cable de comunicación la que estás trabajando? Porque, por ejemplo, en el caso de, si es un cable de comunicación, manejamos el 1585T, que es precisamente para este tipo de cables, que no manejan no llevas tanta tensión en el cable como tal. Por ejemplo, los cables de comunicación realmente no llevan una tensión eléctrica alta, nominal, y manejas una prueba máxima de 100 volts, creo, si no estoy mal, en el 1587T. No es tanta. Comenta Alejandro que él ha aplicado en cables de fuerza de 4.16 y no es para cables de 4. comunicación. Ok, 4. Ok. Ojo, 4.16 mil volts. Sí, 4160 volts. Ok, los equipos de Fluke no van para esa parte. Sí, no, porque ahí tendrías que hacer tal vez una prueba diferente. Sí, no aplicaría. De todos modos, el de 10.000 volts le haría risa. No le haría nada a ese cable. No podríamos comprobar con los equipos de Fluke. Por la tensión que nosotros podemos dar, no da el ancho para esa tensión eléctrica de ese cable. Oscar López pregunta, ¿para la medición de vibración es necesario llevar el motor a un lugar aislado de vibraciones o cómo saber si la vibración que está midiendo no es de otras máquinas que se están trabajando o por ejemplo el blower del motor? Ok, de hecho la idea principal es que no lo saquemos del área de trabajo. Cada frecuencia tiene, no importa si hay otras frecuencias alrededor, el sensor se va a colocar siempre cerca de los valeros. Lo que sucede es que se diferencian las frecuencias. Aunque sea una máquina adyacente,
como le va a llegar al sensor, va a llegar ya atenuada. ¿Ok? Entonces, también ahí el sensor, por eso, el sensor capta todo y en el algoritmo interno del motor es que hace esta descomposición de cada una de esas señales. Ay, perdón. De cada una de esas señales para convertirlo en la señal que analiza, que es esta, la de, la de frecuencia. Entonces ahí sabe el equipo. Por eso lo primero que hace el equipo es buscar qué es la frecuencia normal, que según tú, cuántos RPMs y qué estaba conectado. Ya en función de eso, que la configuración que nosotros le pusimos, el equipo va a empezar a determinar cuáles son las frecuencias normales y cuáles son las anormales. Y entonces ya determinar cuál es el patrón correcto y cuál no. Él mismo las no desecha, pero las diferencia. Bueno, hemos terminado con las preguntas. ¿Alguna otra, algo que les quiera comunicar? No, por el momento sería todo. Me gustaría que el compañero que está midiendo 40 y tantos mil volts, Alejandro Islas. Alejandro, nos pase su correo para mandarle otra información en particular para medir, ya que nosotros no podemos hacer ese tipo de mediciones a cables de tan alta tensión, ¿qué consideraciones debe de tener él? ¿Vale? Ok, perfecto. Él también nos está pidiendo el catálogo completo de monitoreo para motores. Ah, ok, perfecto. Se los mandamos sin problema. Y a todos les estará llegando en el transcurso del día o mañana la liga para que puedan descargar este libro de medición de aislamiento. Contemplamos más o menos que sean cables de instalación de baja tensión. Recordamos que todo lo que maneja Fluke es baja tensión, ¿ok? Hasta 1000 volts, entonces más o menos hasta ahí podemos nosotros alcanzar. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Estamos en contacto y nos vemos en el siguiente webinar el 9 de agosto. Bueno, de esta forma damos por concluido el seminario del día de hoy. Agradecemos profundamente su atención y les recuerdo que podrán encontrar el video de esta sesión, así como de las pasadas en nuestro canal de YouTube ADAPSA Online. Nuevamente gracias, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Y le damos las gracias a Jenny Arrestra. Excelente presentación. Gracias a todos. Hasta luego.